El juez Alejandro Recarey rechazó la recusación por prejuzgamiento planteada por el Poder Ejecutivo y continuó con la audiencia por el amparo presentado para suspender la vacunación contra COVID-19 en menores de edad con el fármaco de Pfizer. Desde las 9 de la mañana, representantes de este laboratorio estadounidense junto a autoridades de Presidencia y del Ministerio de Salud Pública comparecen en el juzgado de lo contencioso administrativo. Desde antes del inicio de la instancia, decenas de personas antivacunas se concentraron en la sede judicial para expresar apoyo al magistrado y al abogado denunciante Maximiliano Dentone. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo con 15 grados a esta hora, 17 grados es la máxima anunciada por Inumet. El día va a seguir con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Y estamos viendo, como siempre, allí las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, como siempre con información a propósito de cómo está nuestra capital en materia de movilidad. Por ejemplo, en la calle Bransen, entre Juan Polí y Requena, estará afectado allí media calzada hasta las 6 de la tarde, o en Honduras entre General Flores y San Petersburgo hasta las 4 de la tarde también cortado el tránsito. Ustedes saben que más información al respecto la pueden conseguir, encontrar en la cuenta Montevideo Tránsito de la Intendencia de Montevideo en las redes sociales. Ahora vamos con los principales titulares. Codicen mantiene por primera vez la alimentación en escuelas y liceos durante las vacaciones ante la alta demanda. La calle Pou defendió proyectos de rendición de cuentas y dijo que recursos para priorizar a la educación no se hace con dinero frío, sino con dinero humano. La intendenta de Montevideo recorrió el asentamiento Antares e informó a sus habitantes que serán reubicados mediante el programa Avanzar. Detienen en Brasil a empresario bolsonarista que arrojó aguas hervidas desde un dron sobre el acto del Partido de los Trabajadores. Como hacemos habitualmente, vamos a ver en qué están nuestros compañeros, los periodistas de MBD Noticias. Eduardo Delgado está en uno de los puntos, evidentemente, de gran atención en esta jornada. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Buen mediodía para ti. Adelante. Buen mediodía, Rosina. Así como decís, y estamos aquí en el Palacio de los Tribunales, donde se viene desarrollando desde las 9 de la mañana esta audiencia citada por el juez de lo contencioso administrativo, Alejandro Recarey, con relación al recurso de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone, en que plantea la necesidad de suspender la vacunación a menores de 13 años y que se solicita diferente información referida justamente a la vacuna contra la COVID-19. Hay abogados, representación tanto de Presidencia de la República, del Ministerio de Salud Pública y también del laboratorio Pfizer. Estas tres han rechazado el recurso de amparo, han planteado la recusación del magistrado. Sin embargo, Recarey siguió adelante con la audiencia, que, como le decíamos, sigue desde hace horas reclamando información sobre la vacuna. En minutos le damos más información sobre esta audiencia. Muchas gracias, Eduardo. El otro móvil está ubicado en el Parlamento, allí está Mauricio Pérez. También hay movimiento por allí, está el equipo económico. ¿Cómo estás, Mauricio? Buen mediodía, bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Como tú decías, nosotros estamos aquí en el edificio anexo del Palacio Legislativo. El equipo económico encabezado por la ministra de Economía, Susana Arbeleche, está compareciendo en estos momentos en relación a lo que es el proyecto de rendición de cuentas, comienzo del tratamiento de este proyecto a nivel parlamentario. Estaremos ampliando más adelante en esta edición. Muy bien, muchas gracias. Volvemos cuando tú lo digas. Como contábamos en la portada, manifestantes antivacunas se concentraron desde temprano hoy en las afueras del juzgado de lo contencioso administrativo en apoyo al amparo presentado por el abogado Dentone y a la actuación del juez Alejandro Recarey. Tendría que estar todo el Uruguay acá, porque lo que se está pidiendo son los derechos de cada uno. Saber qué es lo que te están inoculando. No dejarse llevar por los medios de comunicación, porque no dicen la verdad. Es lo que le mandan de arriba y bueno, está. Y ellos acatan y repiten y repiten. Y bueno, está. Por eso estoy acá y bueno, vamos arriba y apoyar al juez y al abogado y a todos los que estamos en esta lucha hace 2 años. La cantidad de gente desde que empezó esto a trabajar, que si no se vacunaban
corrían el riesgo inclusive de perder el trabajo, presionados continuamente. Los niños también pasaron por cosas parecidas cuando empezaron con el tema de la vacuna. Muchísima gente, evidentemente, que se vacunó no porque se quería vacunar, sino por la presión que surgía. Entonces, no creo que no, como dicen, no era obligatoria. Desde ese punto, me parece que están mintiendo. Estamos acá porque un abogado valiente presentó un recurso de amparo para suspender la vacunación en los menores de edad. ¿Sí? No es poca cosa. Un abogado valiente, Maximiliano Dentone. Vamos a volver justamente allí a las puertas, donde está Eduardo Delgado para ampliar la información. Adelante, Eduardo. Sí, Rosina, como decíamos, comenzó la audiencia minutos antes de las 9 con la representación tanto del abogado Maximiliano Dentone, justamente quien presentó esta acción de amparo, y representantes legales, tanto de Presidencia como del Ministerio de Salud Pública y del laboratorio Pfizer. Bueno, diferentes planteos en esta audiencia que, si bien es pública, no se permitió el ingreso de la prensa ni en general de la gente presente aquí. Hay decenas de personas apoyando justamente el planteo del doctor Dentone y el accionar del juez Alejandro Recarey. Dentro de la audiencia, por lo que pudimos conocer, hubo planteos de parte de los abogados del Poder Ejecutivo en cuanto a la legitimidad de este caso. Plantearon la recusación del magistrado y la nulidad del actuado, lo que Alejandro Recarey rechazó y continuó adelante con la audiencia, y también hizo planteos para la necesidad de conseguir diferente información. Por ejemplo, reclamó que por escrito al menos el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informe ciertas características sobre investigaciones referidas a la vacuna contra la COVID-19 que se aplica en Uruguay, y que este recurso de amparo plantea la necesidad de suspenderla para menores de 13 años. Unos minutos antes de comenzar la audiencia hablamos con el doctor Dentone. Si le parece, lo escuchamos y lo vemos. El Poder Ejecutivo está llevando adelante una vacunación que en principio la consideramos manifiestamente ilegal y peligrosa, más aún cuando están los niños, y no tenemos los elementos suficientes para acreditar, o la información, digamos, para acreditar de que, verdaderamente sean eficaces y no contraproducentes. ¿Qué puede pasar? Es un abanico de posibilidades muy grandes. Ojalá que sí, y ojalá se pueda ver toda la información, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo, digamos, que usted persigue a nivel social, ¿no? Porque obviamente que no es solo individual en este caso. Que se haga lugar a la acción de amparo suspendiendo la vacunación de los menores. El juez puede resolver hoy, Rosina, sobre este recurso de amparo, o también tiene plazo hasta el viernes próximo. Agregarte por último que a las 11 de la mañana vino el doctor Ovenir Sartú, quien hizo otro recurso de amparo, en este caso referido a personas que no están vacunadas y que se les exige el test referido al COVID para viajar al exterior, lo que consideran que es ilegal, y por eso recurso de amparo al que también dio lugar el juez Alejandro Recarey, quien seguirá con la audiencia por este otro caso, finalizada la audiencia que se desarrolla en estos momentos. Muchas gracias, Eduardo. Volvemos y así tú lo dispones. Entre tanto, vamos a contarles otras informaciones. Un mosaico de homenaje a los detenidos desaparecidos, inaugurado en mayo frente al Parlamento, fue vandalizado con pintadas del Partido Nacional y sus 185 años de historia. La denuncia pública sobre el atentado la realizó el colectivo Catalejo mediante sus redes sociales, relatando el proceso de construcción del mosaico hasta su colocación en el marco de mayo como mes de la memoria. La obra estuvo a cargo del taller Talcahuano, el Comando Mosaico y un grupo de jóvenes reunidos para recrear con trozos de azulejos la margarita de los desaparecidos. Catalejo lamentó que un trabajo artesano de humanidad, comunión y memoria ya no está porque alguien se tomó el trabajo de picarlo y pintarlo con leyendas partidarias, un acto de odio y de cobardía. El colectivo opinó que sería bueno para nuestra calidad democrática que el partido de gobierno repudie y esclarezca estos hechos.
Y ayer el oficialismo se quedó sin quórum para votar un proyecto definido como prioritario por el Ministerio de Desarrollo Social vinculado a la internación compulsiva de personas en situación de calle y de adicción. La sesión se suspendió luego que los legisladores de la coalición multicolor no llegaran en hora tras votar un cuarto intermedio para participar del lanzamiento de un libro del doctor Julio María Sanguinetti. Habiendo 32 legisladores en sala y requiriéndose un quórum del tercio del total de componentes de la Cámara tras votarse la prórroga de la hora, se levanta la sesión. Se podría haber solucionado de otra manera, como se ha solucionado otras veces, por ejemplo, haciendo un quórum mínimo para empezar a dar los informes, y luego, bueno, si no había terminado en el evento, ahí sí hacer un cuarto intermedio, pero nosotros nos quedamos 2 horas esperando el retorno del oficialismo que tenía que volver a las 21 horas y no lo hizo. Estamos a disposición de cuando el oficialismo establezca que va a ser prioritario el tratamiento, que suponemos que va a ser el martes. El Poder Ejecutivo presentó ayer el Plan Nacional de Infraestructura y anunció una inversión de $900 millones en obras viales en 2022. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dijo que se prevé una inversión récord durante el periodo y también la generación de puestos de trabajo. Falero aseguró que la inversión en infraestructura alcanzará los $3.300 millones en el quinquenio a través principalmente del sistema de participación público-privada y de los nuevos contratos CREMAF, lo que permitiría reactivar la economía y mantener el empleo. Lo importante es mantener el alto número de funcionarios que están relacionados a la construcción hoy, ¿verdad? Hoy ustedes son testigos de que además de la obra vial está la obra ferroviaria y está UPM. Nuestra intención es, con este impulso que le estamos dando en los próximos 3 años, de alguna manera mantener equilibrado el alto nivel ocupacional de la construcción, que está por encima de los 50.000 empleos. Para mantener eso hay que generar inversión nueva, que es la que estamos hoy dando a conocer. Hay una decisión política del gobierno de incrementar la obra pública para contrarrestar lo que es la obra privada que se está en ejecución a través de UPM y del ferrocarril. Según Falero, se intervendrán unos 7.600 kilómetros, lo que representa que habrá obras en el 81% de las rutas del país. Además, se prevé obras en 227 puentes y la construcción de 100 rotondas y 10 intercambiadores en rutas nacionales. Y justamente sobre los anuncios de creación de fuentes laborales hechos por el ministro Falero se pronunció hoy el presidente del Sindicato de la Construcción, Daniel Diverio, quien dijo que los empleos en este sector son escasos y temporales y reclamó cumplir con una mayor inversión en vivienda. Que se hablan de algunas obras que vienen en procesos anteriores y se están culminando o se culminaron. Se está hablando sobre la intervención de 200 puentes y eso parecería que fuera miles de puestos de trabajo. Realmente muchas veces son intervenciones que no ocupan más de 10 puestos de trabajo y a corto plazo. Y está claro que cuando se habla más de 7.500 kilómetros de ruta que se van a intervenir, estamos hablando que a veces son trabajos puntuales que generan 3 o 4 jornales puntualmente en algunos días. Por eso, en líneas generales, está claro que eso nos genera colma la expectativa de que nosotros decíamos necesitamos inversión pública para sostener los puestos de trabajo que podíamos perder a partir de 2023. El sindicato estudia la propuesta junto a los técnicos del Instituto Cuesta Duarte y sostiene que el gobierno debe cumplir con el compromiso de construir 50.000 viviendas para los sectores más afectados de la población. Lo que tuvimos fue un recorte muy duro en los primeros 26 meses de gobierno de $130 millones y se recortaron las viviendas MEVI, que son los sectores más carenciados del área rural, en un 30%, se recortaron las viviendas realojo, se recortaron las viviendas fundamentalmente en las cooperativas de vivienda, en los sectores muchas veces que tienen mayor dificultades para acceder a una vivienda. Entonces, el primero que tenemos que ver realmente si esta rendición de cuentas contempla ese compromiso que hizo la ministra de 50.000 viviendas nuevas. Y durante la presentación del Plan de Infraestructura Vial, el presidente de la República defendió el proyecto de rendición de cuentas y la prioridad definida para educación, que dijo que serán atendidos no con dinero frío, sino con dinero humano. La rendición de cuenta pasada se hizo un fuerte hincapié en que en primera infancia. Y en esta se va a invertir en educación. Y no es en educación al voleo.
tanto el Ministerio de Educación y Cultura como el ANEP trajeron, tipo lista de supermercado, rubro por rubro, por qué necesitaban los 6 millones, los 5 millones, los 7 millones, los 3 millones de dólares. Y eso impacta directamente, porque en el presupuesto de educación está, entre otras cosas, que se le va a pagar más a los docentes que estén enseñando a los que más necesitan. Entonces no es dinero frío, es dinero humano, es dinero con una visión y vocación de país. Volvemos al Parlamento con Mauricio Pérez. Adelante, Mauricio. Así es, Rosina, como decíamos, está compareciendo a esta hora la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y su equipo en relación a lo que es el proyecto de rendición de cuentas que comenzó a tratarse en la jornada de hoy en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes. En este marco ya se conocieron las primeras repercusiones de lo que es la presentación de la ministra Arbeleche en boca del diputado Sebastián Andújar, que destacó lo que es el proyecto de rendición de cuentas, los incrementos en diversas áreas como salud, seguridad y educación, y también el cumplimiento de las proyecciones de crecimiento que marcó el equipo económico en la pasada rendición de cuentas y que, al decir de Andújar, se cumplieron con creces. Veamos lo que decía el diputado Andújar. Es una muy buena presentación, muy sólida por parte de la ministra, algo que nos tiene acostumbrados, una rendición de cuentas que incrementa el gasto en áreas que tenían la necesidad de que eso sucediera, áreas de políticas sociales, la educación, la seguridad, la ciencia, la innovación, y también se ha presentado la conformidad de un acuerdo salarial, de recuperación salarial, celebrado con COFE y con FENAPES, que era algo muy esperado, que se realizó, se negoció y se ha concordado de buena forma. En cuanto a la ciencia... No, porque esta rendición, lo primero que hay que es una rendición responsable. Atender los problemas de la gente también es cuidar bien el gasto, no aumentar los impuestos. También es sostenible, porque a veces se implementan políticas que son circunstanciales y no se pueden sostener en el tiempo. Eso pasaba anteriormente. Ahora las políticas son sostenibles, las políticas sociales se implementan, se atiende a la gente con mayor vulnerabilidad y se sostienen. Entonces, yo creo que es bastante creíble, es una apreciación bastante ligera y muy superficial sobre lo que estamos haciendo. Por parte del diputado Sebastián Andújar, indicó que se trata de una rendición de cuentas que está abierta y que puede ser objeto de modificaciones en el trámite parlamentario. También repercusiones desde el lado del Partido Colorado, con una visión positiva de lo que es el proyecto de rendición de cuentas, y estamos aguardando las primeras repercusiones desde la oposición. Así que, Rosina, volvemos con ustedes y en cualquier momento volvemos a convocarlos. Cómo no, así será, Mauricio, muchas gracias. Y nosotros seguimos con otras repercusiones a propósito de la rendición de cuentas, porque el secretario de la Academia Nacional de Ciencias, hablamos de Eduardo Manta, dijo que esperaban señales más claras del gobierno hacia el sistema de ciencia y tecnología por la importancia que tienen para el país. La Academia calificó de insuficiente el presupuesto previsto en el proyecto de rendición de cuentas, aunque Manta dijo confiar en que esta situación se revierta. Para la Academia Nacional de Ciencias, la propuesta del gobierno en el proyecto de rendición de cuentas es insuficiente y muestra desconocimiento del rol que la ciencia y la tecnología desempeñaron en recientes acontecimientos que vivió nuestro país. Esperábamos, lo que realmente esperábamos y lo que pedíamos era que de una vez por todas el sistema político del país comenzara a dar señales claras de la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo nacional. Eso estaba claro. Sabemos cuál es la situación económica del país, sabemos todo eso que se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero lo que necesita todo el sistema científico y tecnológico, a nuestro juicio, es por lo menos un conjunto de señales que aseguren que este tema está siendo y va a ser tomado como una herramienta de desarrollo nacional en la dirección de que la ciencia y la tecnología sean la base o una de las bases para el desarrollo nacional.
La Administración de Educación Primaria confirmó que se va a implementar un servicio especial de comedor durante la semana de vacaciones de invierno. Esto es para atender la alimentación de los alumnos y alumnas de primaria y secundaria. Primaria informa que entre el 11 y el 15 de julio se implementará un servicio de comedor para niños y niñas de escuelas y para adolescentes de educación media que concurren a los comedores de primaria. Este servicio funcionará en algunos centros escolares que serán la referencia para cada zona. No es solamente que no es esta la solución, que no son las escuelas las que deberían tener como primer objetivo la alimentación de los niños, sino que nosotros consideramos que es otro ministerio el que se debe encargar de la alimentación, de asegurar la alimentación de los niños. O sea que, si me preguntás desde nuestro lugar como sindicato de la mayoría del sindicato, cabe señalar que de una mayoría del sindicato, entendemos que la solución no la tienen las escuelas. El sindicato plantea que esta situación puede generar un precedente que, de extenderse al receso de verano, debe trabajarse en la implementación. Creemos que esto puede generar un precedente tal cual y no sabemos cómo podría llevarse a cabo, desarrollarse. Nosotros sabemos que en este momento el receso es para los estudiantes, ¿verdad? Para los niños, que los docentes estamos a la orden, eso nadie lo pone en duda, pero sí es verdad que en los meses de enero y a veces en febrero, los docentes tenemos nuestra licencia anual reglamentaria y bueno, sería toda una situación a resolver. La intendenta de Montevideo, Carolina Coso, recorrió en las últimas horas el asentamiento Antares y allí en ese ámbito anunció que va a ser reubicado. La información fue transmitida ayer por la intendenta Carolina Cose a las 35 familias que viven en el asentamiento ubicado en Pedro de Mendoza y Antares, en la zona norte de Montevideo. Al fondo del asentamiento existe una cañada y la topografía del terreno decrece, lo que genera un desnivel respecto a Pedro de Mendoza. Esto provoca que algunas áreas se inunden y existe riesgo de desmoronamiento para las viviendas próximas al desnivel. También hay situaciones de contaminación por la acumulación en los sectores más bajos de la calle Antares de gran cantidad de basura y el vertido de aguas hervidas, que sumadas a otras dificultades de acceso lo convierten en inhabitable. En este contexto, la Intendencia lo priorizó para reubicación en acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Volvemos al Parlamento, se sigue analizando el proyecto de rendición de cuentas. Está por hablar ahora la legisladora Betiana Díaz. Mauricio Pérez, adelante. Así es, Rosina, como decíamos, las primeras repercusiones desde la oposición con la diputada Betiana Díaz del Frente Amplio. Le agradecemos estos minutos y consultarla cuáles son las primeras impresiones de la presentación de la ministra Susana Arrelich. Bueno, en primer lugar nosotros acabamos de recibir la presentación de la ministra con su equipo. Vemos que seguimos teniendo algunas diferencias, vamos a estar preguntando por eso. Vemos que esta rendición se presenta como una rendición de recuperación y de crecimiento económico, sin embargo hay una serie de indicadores que hablan de que ese crecimiento y esa recuperación se dio solo para algunos sectores. Es una rendición donde el Uruguay crece, la economía del Uruguay crece, pero con aumento de la pobreza, con ollas populares, con más comedores. Hay algunas afirmaciones que a nosotros nos siguen haciendo ruidos, como por ejemplo esta afirmación categórica que se hace de que no hubo aumento de la presión fiscal, de los impuestos, y eso con el cambio en el cálculo de IRPF y IAS se explica. Tenemos que recordar que una de las primeras medidas que tomó este gobierno fue la rebaja de los 2 puntos de IVA para las compras con instrumentos de dinero electrónico, así que efectivamente ahí hubo un aumento de la recaudación. Desde el oficialismo se dice que se prioriza educación y el tema de la asistencia social, una inversión récord en asistencia social, planteaba el diputado Sebastián Andújar. Sí, hay algo que repite el gobierno, que es que se está gastando más en políticas sociales y eso no es así. En realidad hay un asiento contable hecho desde la rendición anterior,
donde lo que se hace es pasar las prestaciones que pagaba BPS de asignaciones familiares a Mides. Cuando uno desagrega esos números, lo que ve es que en realidad el gasto de Mides en realidad viene cayendo. Si se saca también lo que es fondo COVID, que es algo transitorio, ¿no? Por lo que vimos en las proyecciones para el 2023 ya no están esos apoyos, por lo menos en los primeros números que nos plantea el gobierno. Por tanto, esa afirmación no es así. Las políticas sociales, la base de la política social tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, y ahí el gasto viene cayendo de forma sostenida desde el año 2020. Bien. Parte de las declaraciones entonces que está dando a esta hora la diputada Betiana Díaz sobre las primeras impresiones que está teniendo la oposición sobre este proyecto de rendición de cuentas, teniendo en cuenta que a esta hora está el equipo económico allí en el Parlamento dando los detalles del mismo. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Segundo bloque de MVD Noticias, 16 grados hay a esta hora en Montevideo. Les contamos que Uruguay está exportando una primera partida de vehículos eléctricos a Estados Unidos. Este proyecto se llama Solución Plus, es para la movilidad eléctrica y es desarrollado por un consorcio que integra más de 50 organizaciones y cuenta con la financiación de la Unión Europea. El consorcio Solutions Plus es un consorcio formado por 50 actores, digamos, que articulan la academia, los gobiernos y las empresas. Entonces, en ese conglomerado se busca promover, digamos, la descarbonización del transporte. La Intendencia de Montevideo es uno de esos 50 partners. En este caso de la fabricación local de vehículos eléctricos, los fondos son colocados, son suministrados por una agencia de la ONU, que es la ONU Habitat, que firmó un acuerdo de cooperación con la Fundación Ricaldoni, pero la Intendencia de Montevideo es parte del consorcio y bueno, con ellos estamos trabajando en la parte de recarga multimodal en la terminal Ciudadela. La primera partida de 500 vehículos vendidos a Estados Unidos se entregará este año. En paralelo se trabaja con UTE y la Intendencia de Montevideo en el desarrollo de cargadores para buses en la terminal de Ciudadela. UTE está participando en el diseño. La idea es que, digamos, sea una prueba piloto de lo que se llama carga de oportunidad para buses. Es decir, el bus llega a la terminal, recarga el tiempo que esté descansando y también va a tener la oportunidad de hacer recarga nocturna dependiendo de la conveniencia tarifaria, digamos. En Brasil fue detenido el empresario y seguidor del presidente Bolsonaro y además dueño del dron que arrojó aguas residuales a seguidores del exmandatario Lula da Silva durante un acto de campaña el 16 de junio, generando preocupación obviamente por la seguridad de la gente y del líder del PT en eventos multitudinarios. El empresario Rodrigo Parreira, que ya había sido condenado por robo, estafa y la compra de armamento en forma irregular, habría falsificado documentos para obtener un registro de coleccionista, tirador y cazador, y fue detenido luego de que se le allanaran al menos 5 domicilios donde se descubrieron indicios de que falsificó documentos que le permitieran utilizar el dron. La seguridad de Lula está en alerta luego de este ataque en la ciudad de Uberlândia, en Minas Gerais, y también de lo ocurrido en San Pablo, cuando un simpatizante de Bolsonaro interrumpió la presentación del plan de gobierno para gritarle al líder izquierdista desde algunos metros de distancia, generando un dilema porque el líder del PT se opone a que lo distancien de la gente. En este sentido, el jefe de la oposición en el Senado, Randolfo Rodríguez, del partido ecologista Rede, aseguró que Bolsonaro clama por un atentado contra la vida de su principal adversario en las elecciones de octubre y del candidato a vice, el exgobernador Geraldo Alckmin, y alertó que en 2 actos públicos hubo intentos de atentados y agresiones. El economista Aloísio Mercadante, exministro durante el gobierno de Dilma Rousseff y hombre fuerte del partido, aseguró en una entrevista con EFE que los actos violentos en contra de Lula se deben a la desesperación de la extrema derecha, liderada por el actual presidente, ante las cifras negativas que le dan las encuestas de cara a las elecciones.
Nos vamos, los esperamos a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen ustedes muy bien.